Charo, ¿por qué terminaron los que llamamos o los que se conocen como alquileres de renta antigua en España el pasado 31 de enero para arrendatarios, que eran persona jurídica, no para los inquilinos que eran y son personas físicas? Pues terminaron porque, a ver, si lo decimos bien, la ley de arrendamientos urbanos que está en vigor es del año 1994, pero establecía y establece una moratoria de 20 años, exactamente hasta el 31 de diciembre de 2014, para poner fin a los términos regulados en la ley de 1964. Es decir, final para estos contratos de arrendamiento con importe inferior, claramente inferior a los precios del mercado actuales, para inquilinos que eran tiendas, bares, comercios en general. Carmen García se llama la persona que nos acompaña como técnica de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Buenos días. Buenos días. Carmen, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Ana Díaz es propietaria de un pequeño comercio en una calle de Andalucía, es comerciante afectada. Hola, Ana. Hola, buenos días. Buenos días, Carlos. bienvenida, señora Díaz. Gracias. Concretamente propietaria de Pichardo, ¿no? En la calle José Gestoso de Sevilla. ¿Puede Hasta ser? ahora sí. Bien, bien. Usted, señora Díaz, se ha visto, cuéntenos, ¿afectada cómo? Pues afectada hasta el punto que ya hemos tenido que cerrar la casa más antigua, que es la de José Gestoso, para trasladarnos a otro local que teníamos Javier Lasso de la Vega muy cerquita, pero cerrar porque en nuestro caso es que no ha habido ni lugar a la conversación, al entendimiento, porque cambió de propietario hace recientemente poco, ahora como un año aproximadamente. Este señor se ha metido en obras en la casa y nosotros éramos ahí, no sé, un grano, algo que estorbaba mucho. Y no ha habido lugar a la negociación. ¿Ha habido trabajadores afectados en Pichardo? Sí, estamos procurando que lo menos posible. Estamos queriendo reubicarlo en otro de los dos negocios que van a seguir adelante, pero una parte sí. Vamos a ver, Carmen García, estamos hablando de un montón de locales y estamos hablando de un montón de gente, de un montón mayor de trabajadores que se han quedado en la calle. ¿Tenemos cuantificado de algún modo cuántos afectados hay? Datos exactos es muy difícil porque no existe un registro, un censo de locales que puedan estar afectados por arrendamiento, es decir, no hay un censo de cómo se arriendan los locales. Las estimaciones que se han realizado desde la plataforma a la que UPTA le ha dado apoyo y basado en estudios del DIRCE, INE y de entidades de prestigio, las estimaciones en Andalucía ascienden a unos 20.000 negocios que podrían llegar a estar afectados, lo que podría suponer afectar a empleos por cuenta ajena de más de 60.000 con casi total seguridad. Se valora que entre 80 y 90.000 puestos de trabajo podrían llegar a verse afectados. Nos está contando Carmen García que hay en torno a 20.000 negocios que han tenido que cerrar en Andalucía por este motivo, grosso modo. No solo que han tenido que cerrar o que están en proceso de negociación, que han renegociado, algunos han visto las rentas muy incrementadas, sí. Los que han podido en algunos casos negociar, otros como ocurre, que eso sí es lo más flagrante, gente que no ha tenido acceso a la negociación, que ni siquiera ha encontrado a los propietarios. ¿Usted, Ana Díaz, intentó negociar con su arrendador? Intentamos negociar hasta el punto de llamarlo varias veces por teléfono, porque nosotros lo que recibimos fue un burofax a final de octubre, diciendo que el contrato ya se daba por rescindido. Después quiso ponerse en contacto con nosotros, pero nos citó y no se presentó. O sea que, y después de eso no nos ha vuelto a coger el teléfono. Pero el acuerdo no se alcanzó, no por eso. No. ¿Por qué no fue posible el acuerdo? Pues de entrada porque no dio lugar ni siquiera a una cita. No se presentó a la cita. No es... Él previamente, de palabra, una vez en una reunión bastante informal, dijo, él además se ha metido a hacer obra, dijo que quería ese local para un hijo suyo, para poner allí cierto negocio. Digo, pero la idea es subirnos, echarnos, pues todavía no lo sé. Y lo tienen muy fácil, porque con decir te subimos al doble o el 50%, hoy en día es que no se puede hacer eso tal como están las ventas ahora. Pichardo estaba dispuesta a negociar una subida del precio del alquiler. Una subida razonable del alquiler, claro. Y el propietario ni siquiera se presentó. Carmen, esto... Eso ha sido lo que más se ha producido. Es decir, la moratoria es cierto que han tenido 20 años, pero bueno, también los últimos 7 años de la moratoria han sido un escenario económico muy poco favorable como para renegociar o como para poder asumir rentas más altas. Estamos hablando de trabajadores autónomos que han sufrido la crisis triplemente, el cierre del crédito,
la crisis del consumo, una presión fiscal elevadísima y que en algunos casos hemos visto, y digo casos concretos, de personas que estaban pagando a lo mejor 900 euros, que tampoco es que sea una renta excesivamente baja, aunque sea renta antigua, a pedirles 3.000. A ver, pero miremos también desde el lado del arrendador. El arrendador puede decir, a ver, ¿qué es lo que ofrece el mercado y qué es lo que me está dando esta renta antigua? Por supuesto, y y desde la plataforma, por ejemplo, y desde UPTA lo que se ha solicitado no ha sido, evidentemente, son de intereses legítimos y hay que conciliar los dos. Pero, por ejemplo, eso lo que se solicitaba era una nueva moratoria, porque, bueno, al final lo que nos hemos encontrado es esto, que no lo habían hecho. Entonces vamos a dar un nuevo tiempo y vamos a regular esa subida, que sea de forma progresiva y que no sea en algunos casos tan excesiva. De hecho, se pedía que esta nueva moratoria de 10 años, entre 5 y 10 años, se iniciase con una actualización de la renta ya de un 30% y que luego progresivamente en ese periodo se fuera subiendo y se fuera adaptando, pero tampoco con estas diferencias tan enormes que hacen imposible el mantenimiento de un empleo de calidad. Han dicho muchos de los afectados, como la señora Díaz, que con la negociación que se les proponía se quedaban indefensos, que no podían atenderla. No obstante, señora García, sí que ha habido muchos casos en los que sí que ha habido acuerdo durante los años pasados. La mayoría, sobre todo, los propietarios eran particulares. Porque claro, tú prefieres tener como propietario el local arrendado y un inquilino además de más de 20 años, al que conoce, que te viene pagando puntualmente. Los casos más llamativos y que además son los más flagrantes, por estar en sitios también muy concretos, negocios muy conocidos, muy tradicionales, porque probablemente no son propietarios particulares. Muchos pertenecen a entidades financieras o a fondos de inversión, que no le han dado esa posibilidad al inquilino. ¿Y los inquilinos afectados, los tantos inquilinos afectados, qué pueden hacer? Nosotros desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos hemos puesto a disposición de los afectados una red de asesores para buscar soluciones legales, porque bueno, hemos intentado a nivel político que se haga todo lo posible. Aquí en Andalucía, vamos, el 90% de los parlamentos autonómicos han aprobado la proposición no de ley, el Parlamento andaluz entre ellos, la Junta de Andalucía se ha implicado bastante, nos hemos reunido con todos los grupos políticos, se ha intentado que se tomara en consideración, incluso introduciendo una enmienda a la Ley de Presupuestos Generales para 2015 que diera paso a esta moratoria y se pudiera al menos negociar, pero por parte del Gobierno central, que es quien tiene la competencia, no ha habido respuesta. ¿Usted, Ana, qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? Pues he trasladado algo de los muebles y algo de los artículos a uno de los locales, que es también pequeñito, pero voy a reubicar ahí. En la tienda de los Belenes estoy metiendo ya también para la campaña de comunión y papelería y algo. Y con los trabajadores lo mismo, reubicarlos en la tienda de Belenes. ¿Y el que no se puede reubicar? No pues, a tiempo completo, uno de ellos desgraciadamente, pero eso es lo que estamos haciendo y a luchar otra vez y a empezar de nuevo. Una adaptación dura, pero el caso de Ana no es como el de otros muchos casos, que ha habido mucha gente que va al paro directamente. Sí, directamente. Además con el hándicap de que la mayoría son mayores de 45 años. Ajá. Y gente que lleva toda la vida trabajando en el mismo sector, que va a ser muy difícil que se vuelvan a reincorporar al mercado de trabajo con las condiciones que tenemos, al menos actualmente. Y gente que contamos en número de decenas de miles de personas, no estamos hablando de una cosa en fin, baladío que se pueda contar en poco tiempo. Ha hecho antes Carmen García referencia a una plataforma, se llama Plataforma No al Cerrojazo, ¿verdad? Y la UPTA lo apoya. Exactamente, la plataforma surge en Granada, un movimiento de comerciantes afectados principalmente. Nosotros como representantes de los trabajadores autónomos tenemos obligatoriamente como una asociación de autónomos y para los autónomos apoyarles y intentar buscar una solución cuando tienen un problema, y más cuando es un problema que no es que sea generalizado, pero que sí afecta a un número importante de... Por ser unión de profesionales y trabajadores autónomos, parece más, digamos, un planteamiento de ayuda para quienes han sido arrendatarios, es decir, para personas como Ana Díaz, pero para los trabajadores que estaban dependiendo de esos arrendatarios, ¿hay algún tipo de planteamiento de ayuda, de salida? Planteamiento de salida desde la plataforma. Lo que se solicitaba también, por ejemplo, eran unas líneas de crédito oficial que hicieran factibles los posibles traslados, como le está pasando a Ana, gente que ha tenido que cerrar sus negocios pero quiere mantenerlo, porque y se han ido a lo mejor a otros locales, y esas adaptaciones, reformas o que fueran necesarias, que hubieran tenido unas líneas de crédito oficial, era otra de lo que se solicitaba. También la posibilidad de la indemnización, porque todo aquel que no hubiera llegado a algún tipo de acuerdo
a 3 meses de la finalización de la moratoria perdía el derecho también a una posible indemnización. Estamos hablando de negocios, pues eso, muy solventes, con una clientela, con un fondo de comercio importante y que se cierran y se van sin nada. Y que todavía, bueno... Que se dice pronto, vamos, pero que es muy fuerte. Y que es un trabajador autónomo además con el hándicap de que normalmente no tienen paro ni siquiera derecho a los subsidios, que es que cierran y se quedan sin nada. ¿Usted, Ana, pertenece a la plataforma? No. No al Cerro Jaza, pero ha tenido contacto con otros comerciantes, con otros en su comerciantes, caso, sí. con posiciones comunes, entendemos. Sí, sí, con casos muy parecidos también. ¿Se ha buscado algún tipo de interlocución con alguna entidad representativa de los arrendadores? Se ha buscado interlocución con todo lo posible, Todo lo que se habido mueve. y por haber. De hecho, por ejemplo, cuando se presentó la plataforma a nivel regional, cuando, digamos, le damos ese respaldo a la plataforma que surge en Granada, nos acompañaron organizaciones sindicales, nos acompañaron los consumidores y usuarios, nos acompañaron todo tipo de entidades. De hecho, en Granada, por ejemplo, la declaración ha sido institucional, incluso todos los grupos políticos han estado de acuerdo en buscar una posible solución. Otra de las peticiones que se hacía era que se elaborara un plan de protección especial del comercio histórico, del patrimonio histórico comercial de nuestras ciudades, porque bueno, también por la pérdida un poco de identidad que se puede conllevar esto, de que todas las calles al final parezcan las mismas, tengamos las mismas tiendas, las mismas firmas y se pierdan lo que da Pichardo solo está en Sevilla. Calles de pueblos y ciudades de Andalucía, ¿hay alguna o algunos más afectados que otros? ¿Alguna zona, alguna ciudad? Sí, claro, porque además los contratos de renta antigua tenían unas condiciones, digamos que los contratos de renta antigua se mantenían mientras los inquilinos cumpliesen las condiciones y se mantuviesen los locales normalmente tal como estaban. Entonces, donde ha habido reformas, algunos han fallecido, estamos hablando de algunos que son centenarios, tampoco admitían todo tipo de subrogaciones, es decir, hay una serie de condicionantes que en ese aspecto sí han hecho que en algunas ciudades no haya tantos como en otras, sobre todo las que mantienen... ¿Cuáles son las que más, Carmen? Como digo, es difícil decirlo. Es difícil decirlo también porque ha sido muy... los inquilinos han tenido mucho reparo, porque claro, en un contrato de arrendamiento normal tú tienes que recibir un preaviso para que se acabe. En este caso, como la extinción es automática, es el lege, no ha sido necesario. Entonces muchos se han quedado un poco como a la expectativa. De hecho, sigue habiendo casos, que siguen abriendo, pero que los contratos ya no existen. Y no saben un poco cómo... ¿Cómo son los abogados? Es ex lege, dice, es nacida de la ley directamente la extinción del contrato. Ana, si yo le pregunto y si yo le pido, en conversación entre personas como estamos, compartiendo esta mañana, que me cuente cuál sería su lección de esto que le ha pasado en la vida, ¿qué me diría? Es que echar la vista atrás es difícil. ¿Qué te voy a decir? Pues si lo llego a saber, si hubiera intentado comprar un local en el centro. Yo no, pero mi padre que abrió esto hace 62 años, pues a lo mejor hubiera yo aconsejado no alquile, compra. Ana, pero perdóneme. Sí. Han sido, lo digo con todo el respeto sí. y con todo, en fin, la comprensión de las posiciones que nos planteáis. Han sido 20 años de moratoria. Pero sí, 20 años de moratoria, tienes razón. Hay veces que hacemos las cosas el último día, pero yo, como acaba de decir Carmen, al final no te lo esperas, al final se te viene. Eso por una parte. Y por otra, mis padres, en los años 80 aproximadamente, llegaron a un acuerdo con la anterior propietaria, del local de la calle José Gestoso, y se subió por no sé si un 100, un 200, un 300%. Yo pagaba una renta que yo creo que está bastante actualizada, no está para nada fuera de mercado. Nuestro local no llega a 20 metros cuadrados y pagamos cerca de 400 euros. Lo que hay por la zona no vale más, y menos con las ventas que se están haciendo actualmente. Carmen, ¿está de acuerdo? ¿Eso está cerca del precio de mercado? Sí, porque también es verdad que la crisis también ha afectado en ese sentido. Los arrendamientos también han bajado. Algunos, aunque sean renta antigua, pagan renta que a priori son muy altas. Si en ese caso o en esos casos o en casos como el de Ana no se presenta, ni siquiera se presenta a negociar el arrendador, quiere decir que sus intereses son otros, pero no solo o no ya por el precio, sino que tienen otro tipo de preferencias con otro tipo de razonamientos. Probablemente.
Por cierto, se ha subrayado que además de toda esta cuestión social y económica que estamos abordando, el cierre de estos negocios tiene una repercusión en fisonomía de las calles y de las ciudades, ¿no? Porque en muchos casos han sido locales muy especiales, ¿no? Y emblemáticos o representativos. El caso de Pichardo lo ha sido, lo es. Sí, ¿lo era? eso sí nos da mucha pena, no solo a nosotros, sino nos lo dicen los clientes. Se están cambiando eso, la fisonomía de las calles, y estamos haciendo calles clónicas. Da igual que estés en Nuremberg o en Múnich o en el centro de París, son iguales. Y por otra parte, cuando alguien quiere una cosa muy específica, quiere una tienda especializada. Eso es lo que están terminando con eso. Están terminando también con la memoria del centro de las ciudades. Con la personalidad de la memoria del centro de las ciudades. Sí, con la personalidad del centro de cada ciudad están terminando. Con visiones, con escaparates, con olores. Recuerdos, con olores, sí. Es completamente subrayable, nos parece la cuestión, y por eso hemos querido subrayarla y tenerla con nosotros. Carmen García, Ana Díaz, os van a preguntar también en nuestra mesa, ¿de acuerdo? Muy bien. Javier Aroca. Hola, buenos días. Buenos días. A mí me llama mucho la atención porque evidentemente estamos ante un conflicto de intereses y también un conflicto jurídico que en principio parece bastante absurdo, ¿no? Aunque defendiendo los intereses de cada una de las partes. A mí lo que me sorprende es el discurso político, porque llegan constantemente mensajes de que tenemos que salir de la crisis apoyando a la pequeña y mediana empresa, que, en fin, sois ustedes los que generáis empleo, los que generáis riqueza, los que lleváis este país para adelante. Sí. Pero después el gobierno central, mientras que dice eso, al mismo tiempo no adquiere el personalismo necesario, ¿no? La intervención necesaria para arreglar este problema. Entonces me gustaría escucharos a ver cómo asistís a esta especie de contradicción, ¿no? Es que no carece de lógica, y por eso hemos intentado a nivel político todo lo que se ha podido. Estamos hablando que, según datos de la Junta de Andalucía, el sector comercial en Andalucía supone el 11% del Producto Interior Bruto. Da empleo a más de 480.000 personas. Estamos hablando de más de 165.000 negocios, establecimientos, de los que el 94% están al frente de pymes y autónomos. Acaba de publicar hace unos días la Junta de Andalucía el cuarto plan de comercio interior para la reactivación del comercio, donde hay una línea estratégica para el comercio tradicional y el comercio de proximidad, que sigue siendo un nuevo yacimiento de empleo. No tiene sentido que no se intente buscar una solución, y evidentemente teniendo en cuenta todos los intereses, los de los propietarios también, porque estamos hablando de empleos de calidad, de gente que lleva 20, 30 años trabajando en el mismo sitio. Entonces, hemos intentado, y como digo, a nivel político, que es que el 90% de los parlamentos autonómicos han aprobado la proposición no de ley para instar al gobierno a que al menos busque una solución en términos del empleo, por lo menos, ¿no? Exactamente. Y no se ha obtenido respuesta. La Administración Central del Estado no ha dicho absolutamente nada, o General del Estado no ha dicho absolutamente nada al respecto. La enmienda ni se admitió para debatirla. Directamente no se admitió. Paco Jiménez Alemán. Sí, yo creo que todo esto trae causa de una ley del franquismo absolutamente injusta, que desde el año 39 hasta la ley Boyer castigó a los propietarios con rentas antiguas. Sí. No quiero poner ningún ejemplo, pero en mi familia se padeció. Locales en pleno centro de ciudades de 300 metros cuadrados, de 600 metros cuadrados, como era el caso de que pagaban 200 pesetas de alquiler, etcétera, ¿no? Y entonces vino, digámoslo muy entre comillas, la revancha de los propietarios que se aplicó en la ley Boyer, y que, por cierto, y ustedes lo han recordado, dio 20 años para arreglar ese asunto. Por consiguiente, considerando que tienen ustedes razón, que es profundamente injusto, porque lo que no pensó el señor Boyer es que iba a sobrevenir una crisis tan tremenda como la que ha venido, yo estoy de acuerdo en que debía de haber un margen mayor, pero comprendan también lo que es la propiedad de gente que se han muerto, como conocí en el caso de Almería a unas señoras que tenían los locales que he mencionado, y que no les voy a decir que murieron en la indigencia, pero casi. Por lo poco que cobraban en concepto de alquiler. Sí, yo comprendo que en algunos casos sí haya podido ser, pero en otros muchos, como en el nuestro, que ya se lo puse antes también, ya lo indiqué antes también, no ha sido así, porque era lógico pensar de una parte a otra, mira, estamos pagando una miseria,
pero te estoy hablando de hace 30 años, que eso ya se actualizó. Habrá muchos casos que no y efectivamente sean sangrantes, pero es que ha sido en la peor época, porque llevamos muchos años que la cosa está cuesta abajo y eso no hay. Totalmente. Y luego por otra parte también se ha inflado muchísimo, no sé si por culpa quizás de la franquicia y de las multinacionales, se han inflado mucho el precio de los locales que antes no valían casi nada. Y ahí pues... Lucrecia, pregunta, por favor. Coincidiendo con Carmen y con Ana en que es una pena la pérdida de esa identidad y de esa memoria de las calles, yo no sé si se baraja también, digamos, otras opciones para esos autónomos que pierden el valor de la ubicación. Por ejemplo, pues el tema de la venta por internet, ¿no? De reubicar o de formar a la gente para que rehaga sus negocios de otra manera, ¿no? En la que la ubicación no sea tan determinante. Sí, pero vale, eso está muy bien, la venta por internet, nosotros tenemos página web también, pero se pierde ya lo que es la tienda tradicional, clásica y el persona a persona, eso se pierde. ¿Por qué sentía Carmen García a la pregunta de Lucrecia? No, porque bueno, evidentemente, por ejemplo, nosotros desde la entidad, desde Auto Andalucía, pues iniciamos labores formativas, informativas, para que se expandan nuestros negocios, ¿no? Uno de los principales problemas que tiene nuestro tejido productivo es la poca dimensión de nuestro tejido. Entonces, que todo eso se vaya ganando, pero claro que también hay que mantener, sobre todo aquí estamos hablando porque son negocios con muchísimos años, más de 20 años, es decir, son negocios viables y son negocios que funcionan, que es cierto que han tenido 20 años para negociar y no lo han hecho. La realidad es la que es, el momento en el que estamos, no vamos a lamentarnos, y sobre todo porque es que los últimos 7 años de la moratoria son los 7 peores años que ha vivido este país en mucho tiempo. Entonces ha dificultado también mucho eso, ¿no? Carmen García, técnica de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Muchísimas gracias por estar esta mañana en Canal Sur. A vosotros por invitarme.